Estás entrando al espacio por excelencia de la información vía Internet. NP Noticias. NP Noticias. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. No está solo, no está solo, no está solo, no está solo. Bueno, no está solo, no está solo, no está solo, no está solo. Bueno, no está solo, no está solo. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí con ustedes. Hoy es 4 de mayo del año 2020. De verdad, muchísimas gracias por hacer clic en el amplio mundo de las redes sociales. Desde este espacio, desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, desde donde transmitimos para todo el mundo. De verdad, muchísimas gracias. Es un placer estar nuevamente aquí con ustedes. Y bueno, ya conoce usted el tema, ya conoce usted lo que es tendencia en las redes sociales. El no está solo de Andrés Manuel López Obrador, como si estuviera todavía en campaña, le puede dar una idea a usted de qué clase de presidente tenemos. Un presidente que no es serio, un presidente que no tiene una formalidad, un presidente que lastima la investidura presidencial, un presidente que le ha fallado al pueblo veracruzano, al pueblo de nuestro país, a toda la República Mexicana. Y si bien es cierto, todavía hay gente que lo sigue y que le aplaude lo que está haciendo, la realidad es otra, y esta realidad lastima. Porque, bueno, hoy nos damos cuenta que el presidente de la República no ha podido con el paquete, y lo más grave de todo es que pues sigue echándole la culpa a los gobiernos pasados. ¿Cuántos muertos tenemos en nuestro país? Pues muchos, y que desgraciadamente siguen aumentando. Estamos hablando de que en este país tenemos aproximadamente ya, pues, ¿qué serán? Estamos hablando como de 2,000 muertos aproximadamente, de los que están saliendo nuevamente todos los días. Estamos hablando de 2,154 muertes, estamos hablando de 23,471 contagios, y bueno, las cifras en el mundo siguen aumentando. Veracruz también, con una gran cantidad de muertos. Todos los estados están en este momento en una curva que sigue prolongándose y que no se vea cuándo podría bajar. En este contexto, el presidente de la República, como si estuviera en campaña, aplaude y le dice a Hugo López-Gatell: no está solo, como cuando en los tiempos de campaña hacía proselitismo, cuando en las plazas públicas llegaba López Obrador a buscar el voto y a tratar de convencer a un pueblo que cansado se decidió por él, y hoy cansado, aburrido, hastiado, también ha demostrado ya su inconformidad a través de desaprobar el gobierno que él encabeza. Un presidente que no deja que nadie haga bien su trabajo, que asume funciones incluso que no conoce o que no maneja. La economía es uno de ellos. Pero bueno, debíamos suponer que era un presidente que llegaría a jugar, que llegaría a tratar de pues a hacer un estilo de gobierno en el que únicamente se centrara en que su posición es para seguir impulsando una estrategia que le permita permanecer en el cargo a través de algún otro personaje que él en su momento decidirá, porque hoy lo que tenemos es un absoluto presidencialismo, el que tanto despreció él, el dedazo que se va a volver a imponer. Todo lo que él rechazó es todo lo que está haciendo. El presidencialismo lo tenemos a su máxima expresión, donde nadie, absolutamente nadie, puede hablar lo que no apruebe
Andrés Manuel López Obrador. Y desafortunadamente también su estrategia de campaña del combate a la corrupción ha quedado lejos, muy lejos, como quedó también en los gobiernos pasados. Y es que usted recordará a Genaro García Luna. Genaro García Luna está detenido en una cárcel de los Estados Unidos, detenido en Texas y llevado a Nueva York para someterlo a juicio. Genaro García Luna ayer dio de qué hablar con la ex embajadora estadounidense Roberta Jacobson, esta embajadora polémica que dio declaraciones y que en donde Genaro García Luna, quien fue encargado de la seguridad pública en el gobierno de Felipe Calderón, jugaba un doble juego, daba la cara como el super policía antinarco, pero al mismo tiempo trataba con los cárteles de la droga, especialmente con el de Sinaloa. Sus andanzas eran bien conocidas por las autoridades mexicanas y también con Washington. Y esta declaración fue desmentida por el expresidente Felipe Calderón, porque también él argumenta que eso solamente eran rumores, nada confirmado, sin evidencia que sustentara esta afirmación. Además, la ex embajadora también salió a decir que sus palabras, la revista Proceso, las había sacado de contexto quien la había entrevistado. El caso es que Genaro García Luna es uno de los polémicos personajes que detenidos, que tenía ligas, que tenía nexos con el cártel de Sinaloa, el cártel de Joaquín El Chapo Guzmán, quien hoy está de por vida encerrado allá en los Estados Unidos. Pero las declaraciones de la señora Jacobson han causado revuelo, han lastimado heridas, han reabierto cicatrices, y Felipe Calderón Hinojosa pues rápidamente salió a través del Twitter donde desmiente todo esto. El expresidente de la República le hace llegar una carta al director general de Proceso en donde dice que lo publicado por J. Jesús Esquivel, quien escribe en la revista Proceso una entrevista donde hace referencia precisamente a las declaraciones de la ex embajadora, ahí donde tituló: conocíamos las andanzas de García Luna, pero deberíamos de trabajar con él. Esto originó una serie de precisiones por parte del expresidente Felipe Calderón. El artículo, en esta carta que le dirige al director general de Proceso, el artículo, dice Felipe Calderón, contiene una afirmación que se le imputa a la embajadora, aunque no está entrecomillada. El gobierno, y esto que le voy a decir sí está entrecomillado, a eso se refiere él. El gobierno de Felipe Calderón tenía en su poder la información sobre los nexos de Genaro García Luna con el narcotráfico. Esto no es verdad, dice el expresidente. Actué con determinación contra esas organizaciones criminales y recibí muchas amenazas por perseguirlas, y jamás hubiera permitido que ningún funcionario con vínculos de esa naturaleza siguiera en el gobierno. La embajadora o ex embajadora Jacobson habla de la información a la que se refiere el artículo y dice: teníamos, entrecomillado, teníamos información y escuchamos rumores que en su mayoría no fueron confirmados, pero que provenían de fuentes de las que esperaba su oposición al secretario de Seguridad Pública. Nunca información que fuera confirmada por una fuente imparcial, que no fuera tendenciosa. La embajadora, dice Felipe Calderón, no provee información nueva, sino que corrobora lo que hemos dicho, que había rumores o información que nunca fueron confirmados por fuentes imparciales o sostenida por evidencia incontrovertible sobre Genaro García Luna. En otro artículo de la misma cobertura se señala la opinión positiva que en principio tuvieron funcionarios americanos sobre el secretario. Le estoy leyendo la carta que le dirigió Felipe Calderón al director general de Proceso, precisamente cuando ha salido a la luz pública esta información donde la señora Jacobson asegura o daba a entender que se tenía información de que Genaro García Luna tenía nexos con el cártel de Sinaloa, el de Joaquín El Chapo Guzmán. Y hay que señalar algo muy importante, esta información
que se dio allá en los Estados Unidos después de la detención de Genaro García Luna, porque esto fue apenas, no se hizo durante el gobierno de Felipe Calderón, en donde un hermano de Ismael El Mayo Zambada, si no mal recuerdo, el rey Zambada, que fue detenido en Estados Unidos y que está allá recluido, pues se acogió al programa de testigos protegidos, donde señalaba a Genaro García Luna de que le había precisamente a estos narcotraficantes para que pudieran seguir haciendo su trabajo. Es lo que dijo el rey Zambada, si no mal recuerdo, narcotraficante detenido en los Estados Unidos, y que lógicamente usted sabe que lo hacen también en un contexto de buscar facilidades que les permite ir antes de tiempo o negociar su libertad o la prisión para que éstas no sean tan severas. Entonces, en ese punto, esta información salió de El Mayo Zambada, allá en los Estados Unidos, del rey Zambada, donde habla de Genaro García Luna, pero esta información no se había conocido durante el periodo del presidente Felipe Calderón. Incluso el presidente Felipe Calderón habla precisamente en esta carta que le hace llegar al director de la revista Proceso en su punto número 3, si las autoridades de los Estados Unidos hubieran tenido conocimiento de actividades ilícitas del secretario y ella en particular como responsable de la iniciativa Mérida, la señora Roberta Jacobson, ella era la embajadora y la responsable de la iniciativa Mérida, y esta iniciativa que tiene una enorme cantidad de dinero para apoyar a los países, en este caso Estados Unidos, para el combate del narcotráfico o de los cárteles de la droga. Por eso Felipe Calderón dice que si ella como responsable, ella en particular como responsable de la iniciativa Mérida, hubieran tenido conocimiento de actividades ilícitas. ¿Cómo explicar, dice Felipe Calderón, cómo explicar que a través de esa iniciativa se dotó de importantes dispositivos y tecnología de inteligencia de vanguardia, armamento y equipo militar, incluyendo varios helicópteros Sikorsky, a la Secretaría de Seguridad Pública? Es decir, lo que trata de decir Felipe Calderón, que si la iniciativa Mérida está en donde están involucrados personal de inteligencia de los Estados Unidos, tuviera conocimiento de que Genaro García Luna tenía nexo con el narcotráfico, no se hubiesen atrevido a entregar equipo, armamento, dinero para el combate a los cárteles de la droga, porque si ellos hubiesen sabido esto, jamás lo hubieran hecho. Y entonces por eso Felipe Calderón dice que esto no es creíble, toda vez que ellos pues no tenían conocimiento de que Genaro García Luna tuviera nexos o ligas con el cártel de Sinaloa, y que por ello apoyaron mucho la iniciativa Mérida. Especialmente dice porque, como ella afirma, el Departamento de Estado estaba obligado a cerciorarse de que el equipo militar no fuera utilizado para favorecer y facilitar el trasiego de drogas. Sería absurdo suponer que, sabiendo dicha información, hubieran dado ese apoyo de cientos de millones de dólares. En el punto número 4 dice Felipe Calderón, en cuanto al argumento de que no tenían alternativa más que trabajar con García Luna, señaló que el grado de cooperación alcanzado entre el gobierno de México, que tuve el honor de presidir, y el de Estados Unidos, alcanzó niveles sin precedentes. Así que esto, la verdad, causó mucho revuelo, dio origen a una carta aclaratoria del expresidente Felipe Calderón. Ahora que estamos viendo precisamente todo esto, pues sinceramente sí es algo muy relevante. El expresidente Felipe Calderón Hinojosa se encuentra en el ojo del huracán, y ha sido uno de los presidentes que no ha permitido que López Obrador lo señale de corrupto. Esto, incluso hoy por la mañana en la radio, el expresidente dio una entrevista que lo que busca esto es desviar la atención sobre los actos de corrupción del hijo del ex gobernador y ex senador, actual director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, León Manuel Bartlett Álvarez. Usted lo debe de identificar, o al menos lo ha escuchado. Resulta que este señor, el hijo de Manuel Bartlett, León Manuel Bartlett Álvarez,
tiene más contratos, no solamente el que realizó con el Instituto Mexicano del Seguro Social, un contrato de 31 millones de pesos por la adquisición de 20 ventiladores que son necesarios para aquellas personas que tienen problemas por el coronavirus. Son ventiladores que prácticamente le salvan la vida. Bueno, este señor, León Manuel Bartlett, tuvo una licitación o tiene una licitación para entregar 20 ventiladores por 31 millones de pesos, cuando estos ventiladores están en el mercado aproximadamente entre 500, como en 700,000, 800,000 pesos aproximadamente, pero este señor lo está vendiendo arriba de 1,5 millones de pesos aproximadamente, ¿no? Estamos hablando de una ganancia pues de verdad exorbitante, pero este contrato es uno de muchos que tiene León Manuel Bartlett Álvarez, quien se ha privilegiado de la cuarta transformación para hacer los grandes negocios. Si bien es cierto, esto pues no debería de causar extrañeza. Aquí lo importante es señalar que Andrés Manuel López Obrador, pues siempre en su etapa de campaña y actualmente como presidente de la República, ha dicho que únicamente en su gobierno serán aceptados aquellos que realmente no den muestras de actos de corrupción, gente que realmente no participe en actos de corrupción. Pero esto realmente es algo deleznable, es algo que ofende al pueblo mexicano, porque este señor está dando los ventiladores mucho más caros de los que están en el precio de mercado. Así que imagínese usted, una columna muy importante de Carlos Loret afirma que el hijo de Manuel Bartlett tiene contratos con el Ejército, con la Marina, con el ISSSTE, con el IMSS. La empresa de este señor, del hijo de Manuel Bartlett, se llama Cyber Robotics Solution, propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez, hijo de Manuel Bartlett Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, pues ha obtenido León Manuel al menos 7 contratos por asignación directa, es decir, sin licitación, con el gobierno de López Obrador. Y bueno, la verdad es que de acuerdo con Carlos Loret de Mola, el pasado 30 de abril, Cyber Robotics Solution se adjudicó el contrato de 94.9 millones de pesos con el ISSSTE, respaldándose en la emergencia sanitaria ocasionada por el coronavirus. El 30 de abril, el hijo de Bartlett recibió un contrato por 94 millones de pesos del Instituto del ISSSTE, pues sin licitación, amparado en la regla de compra por la emergencia a consecuencia del coronavirus. Es para proveer equipos de ultrasonido torácico, portátiles de mesa para tórax y pulmón. El fallo fue el 30 de abril y el contrato debe firmarse el 4 de mayo, o sea, hoy, según consta en el acta de adjudicación directa. Asimismo, es muy importante mencionar que a este contrato se suman otros 2 con la misma institución, con el ISSSTE, solo que por sumas inferiores, aunque también fueron obtenidos sin licitación. Esta forma de llevar a cabo las licitaciones, contratos directos sin licitación, pues sin que otros concursantes participen, nos habla realmente de que hay una mafia que sigue la mafia del poder en la cuarta transformación, que nunca se ha ido. La verdad es que es lastimoso ver cómo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sigue cayendo. Los funcionarios del gobierno de López Obrador pues están cayendo en actos de corrupción. Este ejemplo, el de León Manuel Bartlett, es el mejor ejemplo de lo que estamos viviendo con la cuarta transformación, gobiernos que salieron peores que los gobiernos anteriores. Y lo podemos ver en cada municipio, lo podemos ver en el gobierno de Cuitláhuac García, la compra de vehículos oficiales, la compra de vehículos para seguridad pública, son contratos que se entregan de manera directa, sin licitación alguna. Es
una enorme corrupción que existen en los gobiernos estatales, en los gobiernos municipales. Lo vemos en Coatzacoalcos, lo vemos en Minatitlán, gobiernos de morenistas que no han sabido realmente ser el verdadero cambio que el pueblo esperaba. Son gobiernos que únicamente, incluso, déjeme decirle, trabajan con total opacidad, no transparentan los recursos públicos, no hay rendición de cuentas. Bueno, eso es lo que estamos viendo el día de hoy. Y bueno, López Obrador, pues ha criticado fuertemente a mexicanos contra la corrupción y la impunidad, les dice que no somos iguales y deja a la Secretaría de la Función Pública investigación sobre el hijo de Manuel Bartlett. Usted recordará, por ejemplo, en la etapa de Peña Nieto, lo de la Casa Blanca, ¿no? Cómo Virgilio Andrade, pues, exoneró al expresidente. ¿Qué cree que va a pasar con esta señora, la secretaria de la Función Pública, Heréndira Sandoval? Esta funcionaria seguramente también va a exonerar a León Manuel Bartlett, así como exoneró al papá con la enorme cantidad de propiedades que tenía cuando dijo que no eran de él, porque eran de su concubina, que no estaba casado con él y que no tenían el mismo domicilio. Hablamos de más de 800 propiedades, imagínense usted, una enorme cantidad de dinero que tiene Manuel Bartlett Díaz. Si no mal recuerdo, no estoy muy seguro, pero eran una gran cantidad de propiedades. Creo que se hablaba como de 800 millones de pesos, creo, en puras propiedades, si no mal recuerdo, para corregir el dato. Eran veintitantas propiedades, algo por ahí así. Pero bueno, la secretaria de la Función, 23 casas con económicamente hablando, estamos manejando cifras como de 800 millones aproximadamente, ¿no? Más de 800 millones de pesos, digo, para corregir el dato. Y la secretaria de la Función Pública exoneró a Manuel Bartlett Díaz. Dijo que esas propiedades estaban a nombre de otra persona, pero esta persona es su concubina, aunque no vivan en la misma casa. Por lo tanto, no tenía obligación de declararlas. Bueno, ¿quién le asegura a usted que no va a proteger o que va a proteger al hijo de Manuel Bartlett? ¿Quién le asegura a usted que realmente hará una investigación? Pues nadie, porque está visto que la Cuarta Transformación también cojea de la misma pata que los gobiernos anteriores. Es un gobierno de muchísima corrupción. Bueno, el presidente López Obrador reiteró que no va a tolerar ningún acto de corrupción y que de resultar responsable de corruptelas, León Manuel Bartlett Álvarez, señalado por una investigación periodística de recibir contratos millonarios del gobierno sin licitación, será sancionado, así como el funcionario que otorgó dichos contratos. Dije que no iba yo a tolerar ningún acto de corrupción, ni siquiera de mi familia, que solo me hacía cargo de mi hijo Jesús Ernesto, que es menor de edad, de modo que quien sea acusado de acto de corrupción de cualquier ilegalidad tiene que ser investigado, sancionado y no debe permitirse la impunidad. No somos iguales a los gobiernos de antes, a veces calienta porque nos confunden, y hasta ahí es el tipo de declaración que ha venido haciendo el presidente de la República para escurrir el bulto. Y bueno, hay león encerrado, dice Salvador García Soto, aquí hay león encerrado, algo que no cuadra en todo el escándalo de los contratos millonarios del hijo de Manuel Bartlett, de distintas dependencias del gobierno federal, contratos que tiene este señor, de estos contratos que ya se convirtieron en un verdadero escándalo. A simple vista el tema resulta tan burdo y tan escandaloso por el inocultable conflicto de interés y el tráfico de influencias que significa que el hijo de un integrante del gabinete presidencial esté recibiendo contratos, algunos por asignación directa, por casi 200 millones de pesos, que podría equipararse incluso al caso de la Casa Blanca de Peña Nieto por el tamaño del conflicto de interés que involucra. De ese tamaño estamos viendo esta situación, de este conflicto de interés, de esto que lastima al pueblo de México.
Peor aún, dice Salvador García Soto, peor aún cuando una parte de esos contratos se le entregan al hijo de Manuel Bartlett Díaz, León Manuel Bartlett Álvarez, justo en la emergencia sanitaria por el coronavirus y por parte de las dependencias del sector salud. El hecho de que dependencias como el IMSS, el ISSSTE, SEDENA o SEMAR hayan optado por asignarle a sus contrataciones urgentes precisamente a este señor de entre tantos proveedores posibles. No parece una decisión que hayan tomado por descuido, o a la ligera los directores administrativos u oficiales mayores. Vaya, ni siquiera los directores o secretarios. De ese tamaño lo que estamos viendo el día de hoy con estas asignaciones que le han hecho a el señor León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del director general de la Comisión Federal de Electricidad. Si tiene usted chancecito, échele una leída a la columna de Salvador García Soto. Aquí hay gato encerrado. Escribe hoy en el diario El Universal. Sinceramente, algo está fallando en este gobierno y seguramente tarde o temprano esto se va a convertir en una bola de nieve que terminará por descarrilar la ruta que lleva a la cuarta transformación, que hasta el día de hoy no se ve por ningún lado la transformación de la que realmente hablo. Bueno, otro tema muy importante también que no debe dejar usted pasar de leer o de saber es la enorme pérdida que acumula Petróleos Mexicanos en su refinación, la apuesta energética de Andrés Manuel López Obrador, la petrolera Pemex, esta empresa pues se dice que de los mexicanos, pues se anotó una pérdida histórica de 562,251 millones de pesos en los primeros 3 meses de este año 2020. También sufrió un duro descalabro en el negocio de la refinación de crudo. La empresa gastó más en vender sus productos que lo que obtuvo por ellos. Por cada barril que pasó por el sistema de la compañía, perdió $12.5 según se viene hablando y según se viene conociendo de todos los especialistas en estos temas. El gobierno de López Obrador ha apostado desde el inicio de su mandato a levantar el negocio de la refinación con el fin de alcanzar la autosuficiencia en las gasolinas. Pero hoy la refinación, la extracción, es un negocio que ya no sirve, que ya no reditúa, que cuesta más sacarlo, producirlo, que venderlo. Ya no es negocio, son miles y miles de millones de pesos que se están perdiendo en Petróleos Mexicanos. Y sin embargo, López Obrador insiste en que la refinería, en la construcción de la refinería de Dos Bocas, es un proyecto prioritario. Definitivamente ya no lo es. Así que esto también es un duro golpe a la economía, donde se habla casi se está hablando de una cifra de 922,000 millones de pesos que Pemex ha venido perdiendo. Pero sobre todo en la enorme cantidad de dinero que el gobierno de López Obrador le ha inyectado a Petróleos Mexicanos, y que definitivamente parece ser que Petróleos Mexicanos es un barril sin fondo. Un barril que no tiene fondo. Tan solo en 3 meses de este año, pues ha perdido una enorme cantidad de dinero, 562,000 millones de pesos. El año pasado también tuvo una pérdida de 352,000 millones de pesos. Hablamos pues de que Petróleos Mexicanos en 15 meses de gobierno ha perdido 922,000 millones de pesos, casi 1 billón. Si usted tiene la oportunidad el día de hoy, échele también un vistazo a la columna de Pablo Iriar. Es una columna muy importante que habla de todo lo que se ha gastado. No cuente usted siquiera
la enorme cantidad de dinero que se gastó o lo que se perdió por no terminar el aeropuerto internacional de Texcoco, más lo que se adeuda a tenedores internacionales de bonos, 4.200 millones de dólares. Hablamos de una pérdida mínima de 1.200.000 millones de pesos y nadie, absolutamente nadie, es capaz de parar esta locura que nos llevará al precipicio, al abismo, cuando en 1 o 2 o 3 años estemos totalmente en la miseria total por la mala conducción que ha hecho Andrés Manuel López Obrador de este gobierno. Un presidente que no ha tenido la capacidad, un gobierno que no ha tenido la visión, un gobierno que cree que todavía está en campaña, un gobierno que le aplaude a su secretario de salud de no estar solo cuando realmente estamos en una pandemia que amerita la urgencia de un gobierno que apoye al sector privado para conservar los empleos. Un gobierno que no ha tenido la capacidad de coordinarse con el sector empresarial para fortalecer la generación de empleos o para que estos no se sigan perdiendo, porque resulta que llevamos perdidos aproximadamente más de 350,000 empleos en tan solo un mes. Si hablamos de este mes todavía, estaremos quizás perdiendo aproximadamente entre 500,000 y 700,000 empleos. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde nos está llevando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Y nadie, ni siquiera el Congreso de la Unión, que es la división de poderes, el otro poder público, puede detener esta locura del presidente López Obrador, que no ha tenido la capacidad realmente de conducirnos a un mejor puerto. No sé hacia dónde vamos a terminar, no sé en dónde vamos a parar, pero nos vamos a dar un golpe muy muy fuerte con todos estos pronósticos cuando usted y yo nos quedemos sin trabajo, que no sepamos hacia dónde caminar y sin ningún apoyo. Es cierto, los empresarios, si usted quiere, táchelos como usted quiera, pero en este país el 78, casi el 80% de la generación de empleo lo dan o lo tienen las micro, pequeñas y medianas empresas. Tan solo les otorgaron 25,000 pesos a cada empresa, y esas las que estén registradas en el censo que hizo del bienestar el gobierno federal, porque otras empresas no van a entrar. Pero con 25,000 pesos ninguna empresa, absolutamente ninguna, puede subsistir. ¿Y por qué? Porque 25,000 pesos, si una mediana empresa, una empresa, microempresa, tiene entre 5 y 10 empleados, en 2 quincenas seguramente esos 25,000 pesos se acabaron. Y además usted está obligado a pagar sus impuestos, porque recuerde que el gobierno de López Obrador ha dicho que no va a condonar. Nadie quería que le condonaran los impuestos, querían prórrogas, querían que los pospusieran, querían pagar en parcialidades. El gobierno de López Obrador ha dicho que no, que necesita dinero, pero hoy que pide caridad al pueblo mexicano y a los empresarios, está metiéndole dinero a las refinerías, a sus proyectos prioritarios, dejando de lado al sector salud, que hoy no tiene insumos, no tiene equipo, el personal médico se está muriendo, no hay absolutamente ningún apoyo, y para colmo se habla de subejercicio dentro de la Secretaría de Salud y casi 1 billón de pesos que ha venido perdiendo por inyectarle dinero a las refinerías, que hoy ya lo sabemos, no es absolutamente negocio. Perdemos dinero, el gobierno de México pierde dinero, usted y yo perdemos dinero, nuestro dinero está siendo mal utilizado por el presidente López Obrador. Esa es la triste realidad de lo que estamos viviendo el día de hoy. Usted como siempre tiene su mejor análisis. Yo le digo lo que estamos viviendo, lo que está saliendo, lo de las calificadoras, cómo nos están viendo las calificadoras con números negativos, los inversionistas
ya no confían en México, los inversionistas están sacando su dinero, aquellos que tenían proyectado venir a México con la forma de gobierno en la que no te aseguran certeza jurídica de que te vayan a cerrar tu empresa a través de una encuesta patito, lo que están haciendo es mejor no venir a México. Y a pesar de que a México le había costado muchísimo trabajo posicionarse como uno de los países en donde había estabilidad económica, donde se garantizaban las inversiones. Pero hoy todo esto se está cayendo. Un año más así y creo que definitivamente nos iremos al abismo. Sin duda. Bueno, usted como siempre tiene su mejor análisis. Saludos a Juan Carlos Pérez Díaz, a Leonel Tadeo Aguirre, a Marcos Talavera Vela, que dice que a este priista o priista le están pagando muy bien, por lo que comenta, si a los perros ladran es porque se está avanzando. Para nada, para nada, no nos pagan absolutamente nada para hablar de lo que es una realidad. El gobierno está caminando mal, vamos muy mal, y seguramente al paso que vamos siguiendo, seguramente nos toparemos con pared, nos daremos un fuerte golpe. Cuando usted vea que esto se está agravando, realmente se acordará de lo que digo, pero no, a mí no me están pagando absolutamente nada por decir la verdad, únicamente la verdad. Bueno, hacemos una breve pausa y vamos a regresar para seguir platicando de algunos otros temas. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarme y gracias por darme la oportunidad, aunque sea un ratito, de acompañarlos. Y bueno, lo hacemos con la mejor intención de dar lo mejor de nosotros. No somos, como dijera el presidente, mi pecho no es bodega. Y bueno, pues tenemos que decir lo que está sucediendo. Yo sé que a muchos les molesta, pero pues es una realidad. Los gobiernos de Morena, estatales y municipales, le han quedado a deber mucho a los ciudadanos. Si usted tiene otra opinión, coméntela, dígamela y aquí la leo. No le tememos a la crítica, estamos abiertos a cualquier comentario. Gracias, regresamos. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.